durante el funeral de mi madre. Se creó una atmósfera tensa cuando llegó mi suegra con una sonrisa. Mientras recorría la casa, comentó casualmente que ahora mi hogar le pertenecería a su hijo. Mientras exploraba las habitaciones, soltó con descaro: me pregunto si esta habitación sería adecuada para mí. La corregí amablemente, explicándole que yo era quien heredaría la casa. Sin inmutarse, argumentó que, al estar casada con su hijo, todo lo mío también le pertenecía a él. Entonces, de alguna manera, esta casa es de mi hijo, ¿verdad?, dijo con una sonrisa. Su insensibilidad hacia mi duelo era evidente, ya que alegremente sugirió que empezáramos a llevarnos mejor, insinuando que mudarse con nosotros era inminente. Mi frustración creció al darme cuenta de que no entendía o no le importaba mi dolor. ¿Por qué sacar este tema ahora? ¿Es que no ves que este no es el momento?, pensaba para mis adentros. Esta casa, llena de recuerdos entrañables de mis padres, parecía estar amenazada por sus reclamos irracionales. En medio de estos desafíos, recordé mi camino hasta aquí. Soy una mujer de 44 años que casi renunció al matrimonio después de cumplir 41, pero la vida dio un giro inesperado cuando conocí a Brian, mi ahora esposo, 5 años menor que yo. Nos presentó un conocido en común, y siempre ha respetado mis opiniones, incluso en discusiones sobre dónde pasar nuestra luna de miel. Aunque inicialmente propuso Europa, aceptó felizmente mi preferencia por las Maldivas cuando lo mencioné. Sin embargo, surgieron complicaciones cuando mi esposo me comentó que su madre quería vivir con nosotros debido al deterioro de la salud de su padre. Aunque entendía sus dificultades, habíamos acordado antes de casarnos que no viviríamos juntos con nuestros padres. Le recordé esto, y me prometió hablarlo con su madre. En estas interacciones se hizo evidente que tenía que mantenerme firme para proteger el hogar de mi familia y evitar que se convirtiera en un simple activo reclamado por mi suegra. Mi esposo, al reconocer mis preocupaciones, acordó apoyarme para asegurar que nuestra casa siguiera siendo un santuario, intacto y libre de intrusiones no deseadas. Conocer a una persona maravillosa siempre trae alegría, pero hay un dolor que me persigue. Mi padre falleció 4 años antes de que me casara. Nunca vio mi boda ni pudo escucharme asegurarle que estaría bien. Mi padre era un ejecutivo disciplinado en una empresa mediana. Lo admiraba profundamente por su dedicación y su capacidad para mantener a nuestra familia cómodamente, a pesar de la modesta escala de su trabajo. Este respeto solo creció cuando comencé mi carrera como empleada de oficina, entendiendo de primera mano los desafíos del ámbito laboral. 3 años después de mi matrimonio, también perdí a mi madre. Durante estos tiempos difíciles, mi esposo fue increíblemente solidario. ¿Estás bien? Tal vez deberías descansar un poco, me decía, siempre pendiente de mi bienestar. El funeral, que realizamos en la casa familiar, en lugar de en una funeraria moderna, tuvo un toque personal. Durante el funeral de mi madre, sentí consuelo en la presencia de mi esposo, agradecida por su comprensión y apoyo. Sin embargo, el ambiente cambió cuando llegó mi suegra, Sandra. Expresó sus condolencias, que agradecí educadamente. Nuestra relación había sido cordial pero distante, ya que no vivíamos juntas y solo interactuábamos ocasionalmente en reuniones familiares. Sandra se acercó, y su comportamiento parecía inusualmente alegre, lo que se sintió fuera de lugar. Me agradeció por ayudar con el funeral, señalando lo bien que había salido todo gracias a mis esfuerzos. Luego, de manera abrupta, dijo: ya terminó el funeral, ¿no? Dejemos las formalidades. Al principio me quedé desconcertada, pensando que su amabilidad era genuina. Entonces empezó a comentar lo magnífica que era la casa. A pesar de que protesté diciendo que algunas áreas estaban desordenadas, ella desestimó mis preocupaciones con un gesto, diciendo: no te preocupes por los detalles. Luego, adentrándose más en la casa, declaró con audacia: mi hijo heredará esta casa. Me pregunto si debería quedarme con esta habitación. Vacilé, tratando de procesar sus palabras e intenciones, pero estaba claro que su compasión inicial no era más que una fachada. Sus verdaderas intenciones de reclamar mi hogar familiar ahora eran evidentemente claras. Durante una tensa conversación en mi casa, le recordé a mi suegra que yo era quien heredaría la propiedad. Con una sonrisa burlona, respondió: sé que tus padres no tenían otros hijos, y lo que es de una esposa también es de su esposo, ¿no? Así que, en esencia, esta casa pertenece a mi hijo, ¿no es cierto? Su comentario me dejó exasperada mientras cuestionaba la legitimidad de su reclamo. Con una inquietante alegría, sugirió: de ahora en adelante, llevémonos mejor, y anunció confiadamente su plan de convertir una de las habitaciones en suya. Alarmada, le pregunté: ¿eso significa que viviremos juntos? Sin titubear, confirmó: exactamente. Con una casa tan hermosa,
Sería un desperdicio dejar habitaciones vacías cuando dos personas pueden vivir aquí cómodamente. Además, no tendré que cuidar a mi esposo completamente sola. Esta conversación ocurrió poco después del fallecimiento de mi madre, y la insensibilidad de mi suegra solo avivó mi creciente frustración. ¿Por qué haría comentarios como estos en un momento tan delicado? Justo entonces, mi esposo escuchó nuestro intercambio e intervino. Mamá, ¿qué estás diciendo? Este no es el momento adecuado para estas discusiones. La reprendió, sin inmutarse. Ella respondió, ¿por qué tanto drama? Mi esposo insistió firmemente en que se fuera y la acompañó hasta la salida, disculpándose conmigo después. Perdón, mi mamá a veces es muy irracional, dijo. Agradecí su apoyo, respondiendo, está bien, gracias por encargarte. Sin embargo, mientras comenzábamos a dejar atrás el funeral y discutir el futuro de mi hogar familiar, siempre había visto a Brian como una persona amable, pero cuando su madre estaba cerca, parecía convertirse en alguien completamente diferente. Me encontraba cada vez más atrapada en una situación de vida que nunca quise, todo por su insistencia. Apenas nos habíamos instalado en nuestro pequeño departamento cuando mi suegra comenzó a quejarse de las condiciones. Me disculpé por la súbita adición de 2 personas más, asegurándoles que lo manejaríamos hasta encontrar un lugar más grande. Mi suegro, Frank, era lo suficientemente educado, pero pronto quedó claro que, al igual que los demás, también era fácilmente influenciable por mi suegra. No pasó mucho tiempo antes de que ella me pidiera un favor, que le comprara un parche medicado. Aunque era una solicitud pequeña, se sumaba a la creciente frustración que sentía, día a día, mientras mis suegros se preparaban para mudarse a la casa de mis padres. La situación se volvía insostenible. La idea de vivir bajo el mismo techo con ellos me asfixiaba, y sabía que tenía que hacer algo para proteger el legado de mis padres y evitar que se convirtiera en otra posesión bajo su control. Mi suegra, como era de esperarse, estaba emocionada con la idea de la mudanza, anticipando con entusiasmo el espacio y la comodidad que le brindaría. Lo que no sabía era que yo ya estaba haciendo mis propios planes para asegurarme de que mi hogar de infancia permaneciera intacto y fuera de su alcance. Después de 12 días de reflexión silenciosa, tomé una decisión drástica, renuncié a mi herencia. Con la aprobación del tribunal, formalicé la renuncia a mis derechos sobre la propiedad. Al anunciarlo a mi familia, les expliqué, esta casa tiene demasiado valor sentimental para mí, no soportaría verlos viviendo ahí. Así que he decidido dejarla ir y preservarla como un hermoso recuerdo en mi corazón. Mi suegra no podía creerlo. ¿Qué clase de locura es esta? Aunque no la quisieras, podrías haberla vendido por mucho dinero. ¿Por qué simplemente abandonarla? Mantuve la calma al responder, venderla solo significaría que después dependerían de ese dinero. Así es más claro, si no tengo ningún derecho sobre ella, será más fácil para mí seguir adelante. Estaba furiosa. Nos mudamos de nuestro antiguo hogar por esto. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo piensas compensarnos? Me mantuve firme. Siempre me opuse a vivir juntos. Ustedes forzaron esta situación sin una conversación adecuada, así que tuve que tomar una decisión. La expresión en los rostros de mi esposo y mi suegra era invaluable, pálidos, sin palabras y visiblemente conmocionados. Mi suegro, desconcertado, permaneció en silencio, sin saber cómo procesar lo que acababa de suceder. Entonces, me volví hacia Brian. He estado pensando en el divorcio. ¿Qué opinas? Balbuceó, sorprendido. ¿Divorcio? Antes de que pudiera continuar, mi suegra interrumpió con voz cortante, Brian, necesitas divorciarte de esta mujer ridícula de inmediato. Su demanda era dura pero predecible, un desafío para ver si mi esposo finalmente me respaldaría o seguiría bajo su control. Brian murmuró algo, todavía luchando por encontrar las palabras adecuadas. Al ver su vacilación, mi determinación se fortaleció. Está bien, si el divorcio es la única solución, entonces avancemos con ello. Mi suegro intentó intervenir. Brian, no hay otra opción, tu madre insiste. Brian, visiblemente derrotado, finalmente habló. Bueno, parece que tú también quieres el divorcio, y tal vez sea lo mejor, incluso en este momento crucial. Estaba claro que tanto él como su padre seguían incapaces de desafiar la voluntad dominante de mi suegra. Ambos eran demasiado rápidos para ceder a sus deseos, incluso en una decisión tan trascendental. Resignada pero decidida, dije, muy bien, procederemos con el divorcio. Planeé mudarme con solo lo esencial. Esa noche, me quedé en un hotel económico, sabiendo que tenía tareas por delante. Al día siguiente, tomé medio día libre en el trabajo y regresé al juzgado para finalizar los trámites. Unos días después, mi suegra llamó, claramente alterada. ¿Qué está pasando? Parece que la casa ahora será tuya. ¿Por qué el cambio repentino?
Su voz era aguda, sin duda después de enterarse de mi decisión a través del proceso de sucesión. Sí, ahora la casa es mía, confirmé con voz firme. Perdió el control, acusándome de falsificar documentos. Forjaste documentos para engañarnos. Permanecí tranquila. ¿Por qué forjaría documentos para presentarlos en un tribunal? Son legítimos. Entonces, ¿por qué la casa está pasando a ser tuya si supuestamente habías renunciado a la herencia? Exigió. Respondí, bueno, después de presentar la solicitud de renuncia, la retiré. Renunciar a una herencia es complicado una vez que se acepta, pero el trámite tarda aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, todavía se puede retractar. Desde el momento en que presenté la solicitud de renuncia a la herencia, orquesté cuidadosamente la situación para observar las reacciones y planificar mi próximo movimiento. Nunca esperé que la mentalidad de mi suegra cambiara, pero albergaba una pequeña esperanza de que mi esposo mostrara al menos una pizca de reticencia hacia el divorcio. Si hubiera expresado alguna duda, habría reconsiderado y aclarado la situación respecto a la casa. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo diferente. Entonces, ¿la división de bienes hará que la casa sea tuya? ¿Cómo fue adquirida antes del divorcio? ¿No se supone que debe dividirse? Tienen que venderla y repartir el dinero, ¿verdad?, razonó mi suegra, intentando recuperar algo de la situación. Había anticipado esto. Si la casa hubiera sido adquirida en conjunto, ciertamente estaría sujeta a división, pero no lo era, era una propiedad heredada, y las herencias están exentas de la división de bienes. Ciertos activos, como las propiedades heredadas, no están sujetos a división, aclaré con serenidad. Ella insistió, ¿y qué pasa con el dinero que le correspondería a Brian por la división de bienes? Llevamos casados solo unos años, respondí con calma. Cuanto más breve sea el matrimonio, menor es la posibilidad de que los activos heredados individuales se dividan. Esto complica sus planes. Finalmente, declaré con firmeza, estoy protegiendo esta casa porque guarda recuerdos preciosos de mis padres. No quiero que personas como ustedes vivan ahí. Si tienen más quejas, les sugiero que consulten a un abogado. Tras ese intercambio acalorado, el proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Parecía que mi suegra había instado a mi esposo a acelerarlo. Fuera cual fuera su razón, el divorcio se concretó, liberándome del estrés constante de lidiar con mis suegros. Sentí una profunda sensación de alivio, como si hubiera logrado proteger el hogar de mi padre de cualquier alteración. Después de que me mudé, mis suegros, que ya vivían en condiciones estrechas, debieron sentirse aún más confinados con una persona menos. Mi suegra comenzó a buscar un nuevo lugar donde vivir, pero debido a su edad, pasar las evaluaciones de alquiler resultó ser un desafío. Eventualmente, mi exesposo encontró una casa más pequeña y modesta para ellos. Aunque era un claro descenso en tamaño y probablemente tenía un alquiler más alto, les ofrecía un espacio propio. Él asumió la responsabilidad de apoyar a sus padres, enfrentándose a un camino difícil. Lo que inicialmente había emocionado tanto a mi suegra, la idea de mudarse a la gran casa de mi padre, ahora parecía un sueño lejano. En cambio, tuvo que conformarse con una realidad mucho más pequeña y humilde, un giro de los acontecimientos que seguramente fue una gran decepción para ella. Por mi parte, comencé un nuevo capítulo en el hogar que mis padres habían dejado atrás. La casa se sentía cálida y reconfortante, casi como si ellos todavía estuvieran conmigo. Era un lugar donde podía honrar su memoria y preservar el legado que habían construido. Este nuevo comienzo fue una oportunidad para sanar, reflexionar y encontrar la paz. Un momento para transformar la querida casa de mis padres en un verdadero hogar para mí misma.